Aho, iaho, aho, iaho. Yo quería comentarte antes porque las dos nos gusta hablar mucho, cuando usted estaba hablando sobre lo de las abuelas, me estaba acordando, y usted también vivió en el Caribe, que nos vimos en más de una ocasión. eh, en el Caribe, en vez de abuela, le llaman a uno auntie, si usted se acuerda. Exactamente, claro. ¿Verdad? Ahí estaba, mientras usted estaba hablando, yo vea esa conexión que todavía tenemos de alguna forma con el Caribe, a mí con África, que el Caribe es más cercano a nosotros, pero la gente, los niños, a las personas mayores les dicen auntie, así que yo tengo muchas sobrinas y sobrinos en el Caribe porque yo soy Auntie Carmen, ¿me entiendes? Esas son las, ¿verdad? The remnants que tenemos de África. Pero antes de ir, ya lo dije, ¿verdad? Pero antes de ir, Michelle, yo quería que hablaras un poquito sobre esa conexión que, bueno, tenemos todos con el Caribe, pero usted específicamente, que habla de la conexión, esa ascendencia jamaiquina que tenemos. Bueno, eso, bueno, como dice Carmen, pues nosotras somos el resultado de esas migraciones que nos trajeron aquí. Y bueno, sí, yo tuve además la suerte de vivir en Jamaica, en total por 7 años. Y bueno, todavía están ahí, o sea, todavía están ahí, todavía es tan fresca la conexión. Pareciera que no, pero es tan fresca la conexión que, bueno, todavía familia cercana nosotros y nosotras tenemos en el Caribe, específicamente en Jamaica nosotros. Mi mamá siempre habló, y siempre hasta el día de hoy, que ahora tiene algunos temillas de memoria, pero siempre habló mi mamá de, bueno, mis dos abuelos, mis dos abuelos, por parte de padre y por parte de madre, nacieron en Costa Rica, pero mis dos abuelas, por parte de madre y por padre, nacieron todavía en Jamaica. O sea, que es cercano, o sea, es súper cercana la conexión. Y de hecho las dos vinieron a Costa Rica siendo niñas, siendo niñas. Precisamente, vea lo que es mi abuela paterna, se llamaba igual que mi hermana, Epsi, ella vino siendo una niña, una bebé de brazos. Y su papá, ella vino solo con su papá. Eh, no sabemos, no tenemos muy claro qué pasó con la mamá. Pues ahora que uno consigue más documentos, yo tengo certificado de nacimiento de la mamá de ella, pero no tengo mucha noticia. Pero ahora que estaba precisamente en Suretka la semana pasada, mi bisabuelo en algún momento se fue a vivir a Chase, allá en Talamanca. Y entonces precisamente ayer, el fin de semana que estaba allá, yo dije, bueno, además de que a mí nos unen muchas de estas, muchas historias con el pueblo, con los pueblos indígenas allá en Talamanca. Digo yo, porque mi bisabuelo vivió en Chase, de hecho tenía tierra, mi papá cuenta que cuando murió la mamá de él fue a ver si recuperaba alguna cosa, pero no pudo recuperar nada, en fin. Y me dice una señora que probablemente tiene como mi edad, me dice, ¿cómo se llamaba su bisabuelo? Le digo, yo nunca lo conocí porque tampoco conocí siquiera a mi abuela, pero yo sé que se llamaba William Patterson, vivía en Chase. Y me dice ella, usted sabe que yo tengo registro de mi abuela que me hablaba de un señor que se llamaba William Patterson. Nosotros vivimos en un espacio de tiempo tan limitado, uno no se da cuenta porque uno cree que la vida de uno es la vida. Es un espacio sumamente limitado y lo saben las historiadoras. Es un espacio, es una mínima parte de la historia y es muy corto. Y entonces, bueno, nosotros tenemos entonces esa conexión hasta el día de hoy con el Caribe, porque si uno va al Caribe, lo sabe Carmen, que vive en el Caribe también, encontramos tantas semejanzas con nuestra cultura, tantas semejanzas que uno dice, increíble, parece que nunca me fui, parece que nunca nos fuimos. Así que efectivamente llegar al Caribe y sentirse en casa era muy gracioso porque como yo tengo la particularidad de que mi lengua materna, a diferencia de los afrodescendientes de mi generación, mi país, mi lengua materna no es el inglés, pero mi nombre es tan caribeño, mi Shirley Campbell Bar, el bar no tan común como el Campbell,
pero es tan caribeño, era muy gracioso para ellos, en Jamaica especialmente, que yo decir, no, ellos oían mi nombre y asumían, además por mi fenotipo y por mi nombre, asumen que yo tengo que ser jamaicana. Pero cuando me oyen hablar inglés, que hablo inglés con acento, dicen, hay algo que no encaja aquí. ¿Por qué? Porque esta persona que es tan jamaicana, pero habla inglés con acento y dice que habla español, dice que es de Costa Rica, en fin. Así somos. Nosotros y nosotras ni siquiera escogimos dónde nacer. No escogimos dónde llegar, cómo llegar, en fin. Nosotros venimos del Caribe, pero al final de cuentas al Caribe también llegamos esclavizados y esclavizadas. Y bueno, al final eso es lo que habla un poquito de quiénes somos nosotros en toda esta región, de la cual no necesariamente hemos escogido dónde somos. Al final es importante, pero esa conexión con el Caribe permanece viva. Todavía yo tengo una tía abuela, que por cierto en este momento está en el hospital, que tiene 91 años. Le lleva 11 años a mi mamá, es la tía de mi mamá. Ella no nació en Jamaica, pero fue de los pocos de los hermanos de ella que nacieron en Costa Rica. Fueron como 3 que nacieron en Costa Rica, más 7 que habían nacido en Jamaica, que vinieron con su padre y su madre aquí a Costa Rica y se instalaron en la Francia de Siquirres, donde todavía mi tía tiene su casa y ahí está gran parte de mi familia, de parte del lado materno, porque ahí llegaron a instalarse. Entonces, esa conexión es una conexión que sigue tan viva como que yo llegué a Jamaica a vivir y me encontré primos hermanos de mi mamá. Porque cuando salió mi abuela, cuando salió mi bisabuela de Jamaica con su esposo y sus hijos e hijas, ella dejó un hijo en Jamaica. Eso no era tan poco común. Lo dejó porque quedaban, dice, cuenta el primo que conocimos en Jamaica, que el papá de él murió resentido por siempre. El primo mío es primo hermano de mi mamá, o sea, es como tío mío. Él cuenta que el papá de él murió resentido porque lo dejaron, porque le dijeron que iban a volver y no volvieron. Porque cuando iban a salir, la abuela de él, que sería mi tatarabuela, lloró y lloró y lloró porque se estaban llevando al niño que era muy cercano con ella. Y entonces los papás dijeron, vamos a dejarlo a él, pero vamos a volver por él. Nunca regresaron por él. Y las comunicaciones de entonces eran tan pobres, por supuesto, que para lo que escribían y todo, dice mi primo hoy, Uncle G, que mi tío primo, digamos, él tiene en este momento, le da a mi mamá más o menos, tiene como unos 82 años. Y él contaba cómo su padre murió resentido porque nunca volvieron. Probablemente ellos quisieron volver, pero no tuvieron la oportunidad de regresar. No pudieron regresar. En fin, esa es nuestra relación con el Caribe que sigue, parece mentira, pero uno hoy aterriza en Jamaica y le parece que está en algunas partes del limón. Honestamente, todavía hay una conexión muy fuerte en términos culturales, digamos, de lo que nosotros, nosotros que salimos de... Es increíble, siempre yo hago esta comparación de qué interesante que la cultura jamaicana es tan fuerte, y pasaron 4 generaciones, 3 generaciones, no sé, y nosotros seguimos siendo, culturalmente hablando, tenemos muchas similitudes. Y usted va a muchas partes del mundo donde hay jamaicanos y tras generaciones todavía esa cultura es una cultura muy fuerte. Y digo jamaicanos, pero también digo caribeños, porque Panamá, no necesariamente los que llegaron a Panamá todos eran jamaicanos. Incluso dicen que muchos eran de Barbados. Pero la cultura todavía es una cultura tremendamente fuerte y que obviamente nos une mucho con ese Caribe. Y Shirley, escuchándote hablar, pues como bien has dicho, pues yo viví 2 décadas en el Caribe, right? Y una de las cosas que yo creo que es importante que tenemos que seguir haciendo, usted por su poesía y yo por medio de la historia, es reconstruir esas historias. Esa misma que usted está hablando de sus familiares, hay que escribirlas, hay que, para que nuestros hijos, hijas vean, los traumas, lo difícil, los problemas económicos, familiares, o sea, todo lo difícil que les fue a esta gente para apreciar este momento en que nosotros nos encontramos hoy. You understand? They had to open the way for us.
You know, so, esas historias hay que contarlas. Totalmente de acuerdo. Yo lo paso diciendo, porque me parece que es muy importante. Por eso es que yo digo que además tenemos que contar nuestra versión de la historia, pero no solamente desde la historia como disciplina. O sea, tenemos que contar la historia. Y se lo digo a los hijos míos que ninguno escribe, pero están en sus disciplinas. O sea, yo le digo a mi hijo que es arquitecto, hay una historia que contar ahí. Hay una historia que contar que nos toca. Y usted lo acaba de decir, me parece que es fundamental. Nosotros hoy, nosotras, y somos nosotras, porque cuando uno hace un recorrido por América Latina, no todo el mundo puede hablar así como nosotras estamos hablando hoy, en términos de lo exitoso, digamos, que ha sido nuestro proceso. Pero nosotras podemos hablar hoy y decir, bueno, nosotros estamos aquí porque hubo otra gente que se sacrificó, hubo otra gente que tuvo un montón de renuncias, incluido el papá y la mamá de nosotras. O sea, un montón de renuncias. Nosotras, yo siempre le digo, y eso hay que escribirlo, se lo lanzo a las historiadoras, pero yo he dicho que yo tengo que escribirlo. La generación de mi padre y mi madre es la generación definitiva en este país. La generación definitiva, definitoria. La generación que movilizó socialmente a toda otra, la siguiente generación. En términos, no toda, pero hay una generación que se benefició de esta generación que decidió porque también hubo un país que permitió, que dio algunas condiciones, que permitió que ellos se metieran, pudieran estudiar, hacer cosas, y nosotras por eso estamos aquí hoy. Pero eso es una generación realmente. Es una generación de profesionales, es una generación de gente que dijo, no, tenemos que hacerlo. Venían después de los tiempos dificilísimos de que se les negó la nacionalidad, tiempos dificilísimos en que se les impidió ser ciudadanos, digamos, de primera índole, digamos, decidieron las condiciones también y tomaron esa oportunidad y nos trajeron a nosotras hasta aquí. Entonces, ciertamente esa historia hay que escribirla para que todo el mundo la lea. No solamente los niños y niñas afrodescendientes, no solamente los jóvenes y jóvenes afrodescendientes, no, es una historia que este país tiene que reivindicar. Es una historia que este país nos debe a nosotros reivindicar. Es una deuda histórica. No es que tenemos que escribirla solamente para el deleite de nuestros hijos e hijas. No, es una historia que se nos debe el reconocimiento de esa historia. Entonces hay que escribirla. Y nosotros tenemos que escribirla, porque ya nos han escrito, ya nos han descrito, ya nos han descrito. Ahora nos toca a nosotros decir, esto fue lo que pasó. Esto fue, porque yo lo viví, porque mi mamá lo vivió, mi abuela lo vivió, mi bisabuela lo vivió. No porque alguien le contó y porque usted cree que usted no es racista, porque usted vivió en Limón. O, en fin, ya saqué el comercial aquí. Pero bueno, es así. Yes, the ancestor start to talk. Así es. No, Toman but, posesión de mí. exactly, yeah, the take over. I believe in it. No, pero excelente lo que has dicho, pero Shirley, usted sabe que nosotros estaríamos aquí toda la tarde y definitivamente vas a tener que volver en otra ocasión porque no queremos abusar de tu tiempo tampoco. Pero muchas gracias por todas estas esta contribución. Es un deleite conversar contigo, mi hermana. Y claro, yo desearía hablar más, pero no quiero echarle más fuel a la conversación. Pero riquísimo. No sé si tenés una última cosa que quisieras decir para cerrar. No, voy a cerrar con un poema. Excelente. Voy a cerrar con un poema. Y bueno, hablando de ancestras y de ancestros, yo tengo una serie de poemas que son dedicados a las abuelas. Excelente. Entonces voy a leer uno de esos poemas. Este poema que voy a leer se llama Carta a mi abuela. Y dice, yo no tuve más remedio que imaginar
e irte encontrando a través de las palabras que mi padre y mi madre nunca dijeron. No me dejaste más salidas que amarte a través del sueño de tenerte. No tuve otro remedio que el de buscarte a través de las otras abuelas y nunca encontrarte. De pequeña recuerdo haber reclamado a Dios tu ausencia. Solía sentir envidia de los otros niños porque las abuelas fueron casi siempre imágenes de dulzura y de paz y de un amor más allá del amor. Yo solía inventarte historias, abuela, y mis historias hablaban de tus maravillosas manos que alcanzaban para llenar nuestra mesa de dulces y mágicos platos. Tuve que imaginarte, abuela, como la mujer de brazos enormes que alcanzaban para derrotar a los injustos y a los malditos gigantes, porque a través de los ojos de las otras abuelas no pude hallarte. Es que no podía perdonarte haberme hecho crecer sin la fuerza y la certidumbre que solo dan las abuelas. Tuve que crecer sin la posibilidad de tu abrazo, huérfana de tus canciones. Solía mirar fijamente los ojos de mi padre y su boca y sus manos e intentar retratarte en mis cuadernos, pero no lo lograba. O me concentraba en el rostro de mi madre tratando de colocar una mirada anciana en sus ojos y no te alcanzaba. Es que mi infancia estuvo llena de tu ausencia y mi mente entonces no logró perdonarte. Luego crecí, me creció el cuerpo y el alma. No te preocupes, abuela, que ya te he perdonado. Y lo logré luego de la vida y los hijos, luego de transitar cuentos, historias, leyendas, luego de reconciliarme con mi existencia. Te perdoné, abuela. Y será porque ahora entiendo que nunca te marchaste. Porque ahora sé que desde la primera palabra en mi primer poema estabas ahí. Te perdoné porque sé que el día en que por primera vez pisé África, estabas. Y entonces sentí ese dulce ardor en el pecho, esa dulce sensación de regocijo porque estabas para regocijarte conmigo. Te perdoné porque sé que si te marchaste a los 25 o a los 45 años, lo hiciste de pie y en el mismo campo de batalla que seguimos transitando. Te perdoné porque te sentí desde mi primer parto y en la más mínima de mis ofensivas. Puedes estar tranquila porque ya no te guardo rencor. Y es porque he logrado redibujar mi historia a través de la tuya, porque al no haberte encontrado en las otras imágenes, logré crear la más verdadera imagen de toda mi historia, la imagen más real de todas las abuelas, de todas las mujeres, tu imagen. Te perdoné porque a través de esa imagen estoy reconstruyendo y construyendo a mis hijos, redibujándome y redibujando a mi padre y a mi madre, a mi abuelo y mis pueblos y mis calles solas, sin señales, y los pueblos de los otros. Te perdoné porque es a través de tu historia, la que no conocí, que he recuperado la fe y el coraje, porque es esa imagen la que me está ayudando a reconstruir y enmendar poco a poco todos los capítulos inconclusos de mi historia. No te preocupes, abuela, porque tú nunca te moriste. Y te encuentro en la mirada triste de mi madre y en el canto valiente y agresivo de mis iglesias, y me hablas en la música que bailamos, en la guerra que libramos. Yo te perdono, abuela, porque hoy sí reconozco tu rostro en todos los rostros, porque hoy sí encuentro tu sonrisa en la de mis hijos y te encuentro retratada en la pasión y en la perseverancia y en esa necesidad de libertad de mis pueblos, que como tú nunca se han rendido. No te preocupes, abuela, que ahora te llevo conmigo en la razón de todos los días, porque entiendo que no fue tu voluntad morirte y que te moriste a fuerza de querer vivir y en la incansable batalla por salvar a tus hijos y al mundo, en esta dulce y amarga batalla de querer cambiar el rumbo de la historia y del universo, en esa batalla que seguimos librando aquí por ver la luz cuando amanece. Muchas gracias, Carmen. Un placer, Shirley. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Aho, y aho, aho, y aho.